Hola, soy el doctor Luis Mariani, soy médico psiquiatra e International Fellow de la American Psychiatric Association. Hoy hablaremos del trastorno de pánico. En esta primera parte hablaremos de la historia, es decir, de los antecedentes de lo que hoy conocemos como trastorno de pánico y crisis de pánico. Hablaremos también de los criterios de diagnóstico, del diagnóstico diferencial y de los factores desencadenantes del mismo. Respecto a la historia, en el año 1871, durante la Guerra de Secesión estadounidense, el doctor Jacob Mendes da Costa, descendiente de portugueses, obviamente, describió algo similar a lo que hoy conocemos como crisis de pánico en los soldados. Él lo llamó corazón de soldado o corazón irritable. En el año 1895, Sigmund Freud describe la neurosis de angustia, dentro de ella las crisis de angustia, también similar a lo que hoy conocemos como crisis de pánico. En el año 1896, el psiquiatra alemán Emil Kraepelin habló de neurosis de terror. En 1905, Osler, neurosis cardíaca. En 1918, Oppenheimer, de astenia circulatoria. En 1919, Lewis, de síndrome de esfuerzo. Y no fue hasta el año 1980 que el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, en su versión tercera, describe el trastorno de pánico, traducido lamentablemente al español en aquel momento como trastorno de angustia. Bueno, aquí están los criterios de diagnóstico actuales del DSM versión 5. Como dijimos, es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. ¿Qué dice? Dice en el punto A, dice que los ataques de pánico, que no es lo mismo que el trastorno de pánico, como ya vamos a ver, tienen que ser imprevistos y recurrentes. Es decir, no son secundarios a un factor externo, como puede ser una situación social o una exposición a una araña, por ejemplo. Ya lo vamos a ver más adelante. Y además son recurrentes, tienden a repetirse a lo largo del tiempo. ¿Qué más dice? Un ataque de pánico, panic attack, ¿no? Es en inglés, es la aparición súbita de miedo intenso. Si no hay miedo intenso, no es un ataque de pánico. O de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo se producen 4 o más de los siguientes síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Palpitaciones, es decir, es sentir el latido cardíaco, golpeteo del corazón o aceleración, ¿no? A veces esto está acompañado de taquicardia, que es aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 100 pulsaciones por minuto. 2. Sudoración. 3. Temblor o sacudidas. Bueno, aquí vimos como el DSM sigue enumerando síntomas que pueden estar o no presentes en la crisis de pánico, porque con 4 de estos síntomas, al menos 4, ya se confirma la presencia de una crisis de pánico. Habla de sensación de dificultad para respirar, de asfixia o sensación de ahogo. Esto es algo que produce mucho malestar a los pacientes que sufren de pánico, pues sienten que se ahogan. En el punto 6 habla de dolor o malestar en el tórax. Esto es muy importante a tener en cuenta porque a veces se lo puede llegar a confundir con un infarto. En el punto 7 habla de náuseas o malestar abdominal. Algunos pacientes llegan a vomitar o tener episodios de diarrea. Punto 8 habla de sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo. El punto 9 habla de escalofríos o sensación de calor. El punto 10 habla de parestesias. Esos son hormigueos o sensaciones de adormecimiento en distintas partes del cuerpo
que también suele asustar bastante a los pacientes. El punto 11 habla de desrealización, es decir, es una sensación de estar viviendo una irrealidad, como en un sueño. Perciben lo exterior como algo totalmente diferente, no familiar, o despersonalización. Se perciben a sí mismos como algo diferente, como si estuviesen pasando por algo diferente, no se reconocen. Y el miedo, fundamental para que sea una crisis de pánico. Miedo a perder el control, volverse loco, miedo a morir o miedo a que algo grave les va a ocurrir. La crisis de pánico es una experiencia terrible, devastadora para la psiquis humana. Esa sensación de muerte inminente o de que algo grave va a ocurrir, esa agonía interminable, es muy difícil de sobrellevar. Bueno, ahora vamos a ver el criterio B del DSM-5 respecto al diagnóstico de trastorno de pánico. Dice, al menos a uno de los ataques le ha seguido un mes o más de uno o dos de los siguientes hechos. 1. Inquietud o preocupaciones continua acerca de otros ataques de pánico, es decir, miedo al miedo, pánico al pánico, se llama ansiedad anticipatoria, o de sus posibles consecuencias que en realidad no ocurren, es decir, nadie va a tener un infarto o se va a volver loco, ni está loco por tener crisis de pánico. El punto 2 dice, un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques. Por ejemplo, comportamientos destinados a evitar los ataques de pánico, como evitación del ejercicio físico, ya que en algunos pacientes la actividad física por la producción de ácido láctico desencadena crisis de pánico, o de las situaciones no familiares. Lo más frecuente es la incapacidad de salir del hogar o el miedo, la angustia de salir del hogar solo. Es una situación de que el paciente siente como una minusvalía, un desamparo cuando sale solo del hogar, necesita salir acompañado para sentirse más seguro, incluso en grados extremos, los pacientes llegan a sentir miedo de quedarse solos en el hogar. Bueno, ahora vamos a ver los criterios C y D de diagnóstico. Criterio C dice, la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, ya se trate de una droga de adicción o de un medicamento. Esto lo vamos a ver en unos minutos con más detenimiento. Ni a otra afección médica, por ejemplo, hipertiroidismo, trastornos cardiopulmonares, etc. El punto D dice, la alteración nos explica mejor por otro trastorno mental. Esto es muy, pero muy importante desde el punto de vista terapéutico, ya que no podemos confundir un trastorno de pánico, por ejemplo, con una fobia específica o una fobia social. Da los ejemplos. Dice, por ejemplo, los ataques de pánico no se producen únicamente en respuesta a situaciones sociales temidas, como en el trastorno de ansiedad social, o ansiedad social o fobia social. En respuesta a objetos o situaciones fóbicas concretos, como la fobia específica, como antes nombré, a las arañas, a los ascensores, a los aviones, a lo que sea. Sigue diciendo, en respuesta a obsesiones, como el trastorno obsesivo compulsivo, en respuesta a recuerdos de sucesos traumáticos, como el trastorno de estrés postraumático, o en respuesta a la separación de figuras de apego, como en el trastorno de ansiedad por separación, que es algo que suele darse en chiquitos, que se separan del papá o de la mamá, yéndose de viaje, o si los padres se van de viaje y se angustian muchísimo. Bueno, seguimos con el diagnóstico diferencial. Hicimos el diagnóstico diferencial con otros trastornos mentales. ¿Por qué es la importancia del diagnóstico diferencial? Porque de ello va a depender el tratamiento. No es lo mismo tratar a una persona con trastorno de pánico que crisis de pánico secundarias, por ejemplo, a la ingesta de sustancias, como figura aquí. Estas sustancias que voy a nombrar
pueden producir crisis de pánico. La marihuana, el LSD, la cocaína, anfetamina, metanfetamina, éxtasis, etc. Hay medicamentos que también pueden producir crisis de pánico. No me pareció prudente nombrarlos, no me parece prudente nombrarlos. Lo que sí les puedo decir es que si usted está tomando cualquier medicamento, sea psicofármaco o no, y siente pánico o cualquier otro efecto adverso importante, debe comunicárselo al médico tratante. El punto 3 dice que hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras afecciones médicas. Obviamente, si uno tiene una hiperactividad de la glándula tiroides, hipertiroidismo es el nombre, puede tener crisis de pánico. Si tiene problemas en el corazón, ya sea arritmias, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, un infarto de miocardio, también puede ocurrir. Esa es una paradoja. Una gente que se está infartando puede sentir pánico. En el caso de asma y el EPOC hay sensación de falta de aire, hay disnea, hay falta de aire real. El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el caso de la epilepsia temporolímbica, el diagnóstico se hace con un electroencefalograma computado, también puede aparecer crisis de pánico. ¿Qué es el feocromocitoma? Es un tumor muy poco frecuente, productor de catecolaminas. Es un tumor de la médula de la glándula suprarrenal. La hipoglucemia reactiva también puede producir pánico, son bajadas importantes en los niveles de las concentraciones de azúcar en sangre de la glucemia que se producen horas después de haber comido y tiene un tratamiento totalmente diferente. Bueno, espero que el video les haya sido de utilidad. Este soy yo visto de costado. Y lo hice en parte porque hay un sobrediagnóstico en este momento. Ahora parece como que si todo el mundo sufre de crisis de pánico y si no sufre de pánico no está a la moda, no es una persona fashion. Es decir, hay que saber diagnosticar la principal causa de fracaso terapéutico en cualquier especialidad médica, como en este caso es la psiquiatría, es un diagnóstico erróneo o la falta de diagnóstico. Por eso, si usted se siente mal y cree sufrir de crisis de pánico, lo que debe hacer es concurrir a un psicólogo o un médico psiquiatra idóneo. Nos estamos viendo.